Mi nombre es Marieta Landis de Vetiver, Panamá. Actúo hoy apoyando a Jorlen Cruz por estar algo afónica. Pronta mejoría a nuestra amiga. Muy buenas tardes, noches a todas las personas conectadas. Les damos la bienvenida al sexto conversatorio virtual Vetiver Latinoamérica, siendo un espacio de intercambio de conocimientos, experiencias e investigación, en donde los miembros de la red latinoamericana de Vetiver nos encontramos mensualmente para compartir nuestras mejores prácticas. Hoy nos complace presentar desde Colombia a nuestro expositor, don Iván Alexis Rangel Godoy, conocido como Profe Vetiver en sus redes sociales, con una formación en tecnología, emprendimiento, técnicas e innovación. Docente investigador del sistema Vetiver, involucrado en empresas de diseño, construcción, instalación de plantas de tratamiento de agua potable, aguas residuales, procesos anaeróbicos, fitorremediación con el sistema Vetiver, donde su logro más destacado es demostrar la adaptabilidad del sistema Vetiver en el bosque seco tropical de Magdalena, Colombia. Un tema muy interesante que nos gustaría escuchar, don Iván. Le damos la bienvenida al profe Vetiver. Adelante, don Iván. Marieta, muy buenas tardes. Yorleni, muy buenas tardes. Rafael, Aloy, Eduard, Edgar y todas las personas que de una u otra forma nos une la conciencia ambiental con el Pasto Vetiver. Hoy quiero compartir con toda la comunidad de Vetiver a nivel latinoamericano una investigación que hemos realizado sobre la adaptabilidad del pasto vetiver, cómo el pasto se adapta a diferentes pisos térmicos. En este caso hicimos un trabajo a 78 metros sobre el nivel del mar y a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Tengo unas diapositivas, entonces vamos a dar comienzo con el trabajo de investigación para todos ustedes. Así aprecian mi pantalla, vamos compartiendo, Marieta. Todo está perfecto, don Iván. Adelante. Bueno, gracias. Como les comentaba, este es un trabajo de investigación. Lo presentamos en el 5º Congreso Internacional y 9º Institucional Sí. de Investigación con la Hay que Fundación Universidad Agraria en Bogotá, Colombia. Centro Interno de Semilleros de Investigación de la Red Uniagraria, denominado Caracterización Etnobotánica de la planta Vetiver Chrysopogon sisanoides, cultivada en el bosque seco tropical en Barranca Bermeja, en el Magdalena Medio. Este trabajo tiene el respaldo del Grupo de Investigación Aplicada del Centro Industrial de Desarrollo Tecnológico en Barranca Bermeja. Nuestro semillero de investigación en la Facultad de Agropecuaria, Ambiental y Biotecnología, con la ingeniera agrónoma Lozano Jenny Alejandra, el compañero Upegui Schneider, José, aprendiz de la tecnología de gestión de empresas agropecuarias y quien les habla, como director del proyecto de investigación. Iván Alexis Rangel Godoy, conocido en la región como el Profe Vetiver. Propusimos un objetivo general: el evaluar esas características especiales de la planta gramínea Vetiver Chrysopogon sisanoides en el distrito de Barranca Bermeja, en el Magdalena Medio. Tenemos unos objetivos específicos
logramos hacer el arte, es decir, construir el documento y de igual forma el piloto, como lo vamos a ver en evidencias del trabajo de investigación. Un objetivo específico importante es determinar esas condiciones morfológicas y edafoclimatológicas para la implementación de una muestra objetivo de la planta en diferentes pisos térmicos. Y establecer esa adaptabilidad, especialmente en el bosque seco tropical del Magdalena Medio en Barrancabermeja, Santander, Colombia. Y comparar estas características que determinan y hacen interesante esta planta C4. Bueno, como introducción, el contexto del problema, de la situación. Para nosotros en la región, ese desconocimiento de las mismas características de la planta como tal. Los antecedentes, pues, conocemos de que vetiver, su historia se remonta desde el siglo XII antes de Cristo. Muchas culturas lo han trabajado en diferentes formas, fundamentalmente en la conservación de suelo. En Colombia, entidades como CENICAFE, que es el Centro de Investigaciones del Café, y el CIDA, en Palmira, en el año 1989, empezamos a difundir y a dar a conocer todas las bondades que tiene el pasto vetiver. Y el Magdalena Medio, pues no se podía quedar de lado con este trabajo tan interesante de la adaptabilidad, esas características especiales morfológicas, fisiológicas y ambientales en una región, como les voy a contar, muy especial en cuanto al trópico y al bosque seco tropical en el Magdalena Medio. Compartir con ustedes una metodología definida. Se hizo un diseño experimental en 100 metros cuadrados, 1000 esquejes, 500 en 78 metros sobre el nivel del mar y 500 a 2400 metros sobre el nivel del mar. Analizamos paso a paso esas características, la evolución, el desarrollo fenológico de la planta desde el esqueje hasta una madurez. Inclusive en 2 años tenemos plantas que estuvimos evaluando. Se hace toma de datos porque es importante los datos, la data, la estadística, el tipo de suelos en los cuales se hace la implantación y la productividad del pasto como tal. Colocarlos en contexto, donde nos encontramos. En Colombia. Tenemos 5 regiones. Nosotros estamos distribuidos en departamentos, o como en algunos sitios, en algunos países de referencia, esa distribución geográfica. La ubicación estratégica de Colombia en Latinoamérica, en Sudamérica, un país que tiene 2 océanos. Tenemos el Atlántico y el Pacífico. Nuestros vecinos, Panamá, Marieta, un cordial saludo acá desde Colombia. Toda la frontera con Venezuela, con Brasil, con mismo Perú y Ecuador.
la riqueza con el Océano Pacífico y de igual forma con el Océano Atlántico. Y de ahí la importancia del bosque seco tropical. En el siguiente mapa, pues tenemos ya la ubicación con los diferentes departamentos, las diferentes ciudades en los cuales hablamos de esta estructura en la forma de un bosque seco tropical y sus características en temperatura, humedad, incidencia del sol, en fin, la luminosidad. El bosque seco tropical de Colombia nace en el archipiélago de San Andrés, en el norte de Colombia, en los departamentos seguramente conocidos y nombrados como La Guajira, Bolívar, Atlántico, Cesar, norte de Santander, Santander, que es mi departamento donde estoy ubicado, Los Llanos, Arauca y la frontera con Venezuela. En ese contexto de esa ubicación estratégica de Colombia en el trópico, con una riqueza enorme de la fauna, la flora, la biodiversidad, gozamos de unos pisos térmicos que se describen en la siguiente imagen. Sobre el nivel del mar, desde 0 hasta 4.700 metros sobre el nivel del mar, entonces tenemos esas variaciones, un piso cálido, templado, frío, páramo, con temperaturas variables. Y para el ejercicio, para el ejemplo, para ese trabajo de investigación, 78 metros sobre el nivel del mar, es decir, en piso cálido, pero con unas variaciones de temperatura muy altas. A 2.400 metros, donde encontramos temperaturas de 10 grados centígrados. Y ahí la importancia de ese trabajo de investigación de la adaptabilidad del pasto vetiver Chrysophogon susanodie con esas condiciones y con esas variables seguramente de las que ya les he mencionado. Bueno, aquí tenemos una representación de bosque seco tropical. Barrancabermeja tiene unas características importantes. Tenemos 7 lagos, humedales, tenemos ríos inmensos. Nosotros estamos muy cerca al río Magdalena, que es uno de los grandes ríos en Colombia. Esta panorámica. En esta parte tenemos la ciénaga, se llama la ciénaga Miramar. Hemos presentado propuesta para colocar balsas y dinamizar todo el oxígeno disuelto, un trabajo, digamos, bien interesante para hacer ejercicios hidropónicos con el pasto vetiver. Y acá empezamos a compartir ya los resultados, esas evidencias de esa investigación propuesta desde los esquejes originarios del departamento del Tolima. Hemos traído desde diferentes viveros, departamento del Tolima, departamento de Antioquia, inclusive de Santander, y la selección de este material, de esa cobertura vegetal, nos permitió seleccionar con un sistema radicular 10, 15 centímetros y un foliar de 20, 25 centímetros. La fotografía donde está el sistema radicular fue un trabajo didáctico para observar el desarrollo de los rizomas de la raíz en un tubo PVC.
en un sustrato de coco. Y la siguiente, el desarrollo foliar de esa misma planta alcanzó perfectamente una longitud de 2,60 metros. Y aquí tenemos ya, digamos, el trabajo de los tallos. Y empezamos a identificar que vetiver, como nosotros lo tenemos claro y conocemos, su reproducción es asexual. Pero a medida de que la planta va madurando y va desarrollando el tallo, en cada una de las yemas, cuando desarrolla, empiezan a descubrirse sus raíces y ahí empieza una generación de una planta o la clonación de las mismas. Eso es observable, demostrable y medible. En aplicaciones, diversas aplicaciones, diversos, digamos, implantaciones para llegar, digamos, a esa adaptabilidad. Pruebas pilotos en diferentes sustratos, con carbón, sustrato de coco, tierra, sin tierra. Bueno, conociendo de que pues él se adapta a diferentes tipos de suelos. En teoría, y lo más interesante, hacerlo en un piloto. La fotografía de la parte izquierda, estas bolsas tienen una característica especial. Son fabricadas en almidón de yuca. La resistencia nos permite tener un sustrato y que el esqueje tenga un excelente desarrollo radicular. Sustrato, ya sabemos que en algunos escenarios es importante ayudarle, digamos, con una fertilización, abonos orgánicos, porque el principio también es, digamos, mantener esa sostenibilidad orgánica y ambiental del pasto vetiver Chrysophogon sisanoides. Acá tenemos precisamente en sustrato de coco. Estos son unos bolsillos, unas mangas que nos fabricaron en Medellín especialmente para hacer este piloto. Su sustrato es coco molido y el desarrollo del esqueje tuve en 20 días, excelente desarrollo radicular y seguramente el desarrollo foliar, con unas características especiales, en este caso pues aquí en Barrancabermeja, en el bosque seco tropical. Hemos trabajado en diferentes pruebas de hidropónicos. Es un diseño de una balsa. Colocamos los esquejes, una malla en polipropileno, resistencia a rayos UV, y pudimos observar cómo se desarrolla su raíz y sus hojas. Aquí en la parte inferior, otro diseño de una balsa en tubería de PVC, 1 metro cuadrado, tiene sus codos de unión y el sistema de flotabilidad son botellas PET. Entonces, en cierta forma, pues hacemos una recuperación ambiental. Las fotografías de la parte derecha, pues el sistema radicular, cómo se desarrolla en diferentes soluciones, solo agua, sin nutrientes. Ya tenemos un ejercicio de una poda y estamos preparando ya materia prima para elaboración de artesanía. Bueno, aquí me encuentro en trabajo de campo. Esta es la plantación. Hay alrededor de 3-5 hectáreas establecidas aquí en Barrancabermeja. Este es un proyecto que se inició con la municipalidad y en el cual se hizo una implantación de este material y ahí aprovechamos para demostrar esa adaptabilidad y el crecimiento, el monitoreo permanente del sistema vetiver y actualmente pues, se encuentra en fase de desarrollo y de suministro de las plantas para otros proyectos. Estas ya son macoyas. Su crecimiento de las hojas, el desarrollo foliar, y estamos
hablando y contemplamos y hacemos énfasis a 78 metros sobre el nivel del mar y temperaturas de 35 a 40 grados centígrados, con una humedad relativa del 77 al 88%. Y ahora viene el contraste. Inicialmente les he hablado de 500 plántulas, esquejes sembrados a 78 metros sobre el nivel del mar, y ahora vamos a ver el ejemplo en 2.400 metros. Este municipio, esta fotografía son de Pamplona Norte de Santander. Allá tuve la oportunidad de estudiar mi bachillerato y tenemos un espacio pues, para poder hacer este ejercicio. Bueno, es tener ese espacio, ese terreno para adelantar, proponer, innovar. En esas habilidades de emprender e innovar con el sistema vetiver. Pamplona está ubicado a 2 horas en la frontera con Venezuela. Estas montañas pertenecen a la cordillera oriental de Colombia, es decir, donde se une nuestra cordillera ya con los Andes venezolanos, es decir, ese encuentro y la unión de países hermanos con su frontera que nace del departamento de La Guajira y muy seguramente llega a Guainía con los límites de Colombia y Venezuela. Y aquí viene el análisis. Estos son cortes. Estas fotografías tienen perfectamente unos 6 meses. Podemos analizar tanto la luz, el diámetro, el color, el enraizamiento, ese desarrollo a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces estamos demostrando la adaptabilidad de unos esquejes a 78 y en este caso a 2.400. En esta fotografía nosotros podemos analizar el color. Yo lo denomino atornasolado. Tiene unos colores hermosos en cuanto a sus violetas, azules inclusive. Y tiene una característica especial. Perfectamente pudimos trabajar 500 esquejes y de los cuales no hemos realizado separación de los esquejes. Entonces nos permite, digamos, una conservación del principio de la implantación a esta época del año. Como podemos analizar, el color en su profundidad, con una temperatura alrededor de unos 10 grados centígrados, una humedad entre el 73 y 74% exactamente. Aquí estoy trabajando, haciendo el reconocimiento foliar desde la corona, evaluando podas, si tiene de pronto algún tipo de plagas, de enfermedades, pero los resultados, excelente resultado y el manejo en cuanto a ese piloto que logramos desarrollar. Estamos en otro momento, ya digamos, alguna poda que logramos realizar y en la parte derecha en otro tiempo a final de año. Aquí preparación del material, revisión, el crecimiento de las hojas, el corte. Y esta planta que está aquí en agua, de 2.400 metros sobre el nivel del mar, la trajimos a 78 metros sobre el nivel del mar. Hicimos el ejercicio de una temperatura de 10 grados, colocarla a 30 grados centígrados. ¿Cómo se conserva? Y ahí
un respaldo más para todo el trabajo que nosotros hemos logrado y hemos desarrollado con vetiver crisofonsis anol. En esta fotografía nos permite evidenciar su sistema radicular con un aroma mucho más concentrado, a diferencia del que hemos encontrado aquí en el trópico a 78 metros sobre el nivel del mar. Es una observación en campo, de hacer la prueba, digamos, muy precisa con el olfato, muy organoléptica, pudiéramos decir. Y los rizomas, tal y cual como se aprecian, estas son fotografías muy originales, y obviamente pues ya en el trabajo de hidroponía. Entonces aquí hay una revisión, hay un desprendimiento de piedrecillas, de material, de roca seguramente, y aquí podemos analizar los rizomas, digamos, ese excelente desarrollo que nos permite seguramente en algunos trabajos someterlo a ese proceso de extracción del aceite esencial. Bueno, aquí son escenarios en los cuales estamos trabajando como tecnólogo de producción agropecuario ecológica, egresado de el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, es una institución de educación superior. Nos permitió, como egresado, hacer ese análisis, esa implantación del pasto vetiver y aplicaciones en palma de aceite, que es un tema oportunamente para otro espacio, contar qué hacemos en la palma de aceite. Es un trabajo con más de 1000 esquejes sembrados en el plato de la palma para lograr, digamos, la captura de los macroelementos y microelementos que tiene el suelo. Bueno, aquí los esquejes en sus diferentes estadios, la raíz, nuevamente el trabajo hidropónico. Las fotografías del centro pues nos refuerzan a otros trabajos como lo que es el conservación, la protección, digamos esas asociaciones que nosotros podemos hacer, ya sea con frutas, hortalizas, forestales, y los beneficios de captura de CO2. Los trabajos que se han venido desarrollando en sistemas de balsas para recuperar, digamos, ese ejercicio de lo que para nosotros es contaminante del agua, como vetiver lo recibe como alimento. Aquí tenemos un análisis, una medición. Esta es la medición de algunas hojas, algunos folios. Seguramente pues la apreciación del sistema de los estomas que nos permitió validar el desarrollo fenológico de la planta. Esa adaptabilidad en la parte izquierda, pues estoy en el terreno en Pamplona, 2400, en el centro estoy a 1055 metros sobre el nivel del mar, estoy en el municipio de Lebrija, departamento de Santander, y acá estoy trabajando a 78 metros sobre el nivel del mar. Y aquí ya estamos haciendo reproducción de esa planta madre, haciendo separación de los esquejes para hacer implantación en algunos proyectos que seguramente, pues hoy por hoy, pues tienen excelente desarrollo en la región. Vetiver es viajero, viaja por el Magdalena Medio. Acá íbamos a hacer una ponencia a dar a conocer el material de vetiver en un municipio que se llama Puerto Wilches. Y este material embolsado con un sustrato totalmente orgánico de producto de la palma de aceite, que conocemos como el cuesco,
aquí en evidencia los resultados. Un desarrollo radicular y un excelente desarrollo foliar. Más de 1,90 m podemos apreciar desde la corona hasta la longitud en su final. Y este material se ha convertido en materia prima para elaborar artesanías. Entonces, ¿cómo a través de una fibra vegetal reconocida por su resistencia, por su manejo, está generando empleo? Madres cabezas de hogar, personas que viven en invasiones. Allá estamos llegando y por eso la importancia de este trabajo, de esa adaptabilidad y el trabajo con las comunidades, un trabajo social, ambiental, que generemos ingresos hacia las mamitas, las madres cabezas de hogar, que de una u otra forma empieza a generar con estos trabajos y el manejo de la fibra del pasto. Acá una fotografía nuevamente ilustrando el que les comentaba hace unos minutos del tubo PVC y ese crecimiento y el desarrollo foliar, 2,65 m perfectamente logramos en este ejercicio, muy didáctico, siempre con el objetivo de compartir, de enseñar a nuestras comunidades. La transferencia de conocimiento es bien importante y Vetiver sí lo sabe agradecer. Actualmente participo de un curso de artesanías organizado por el SENA, por una empresa que trabaja transformación de energía a través de una represa, se llama Isagen. Estamos ubicados en un vivero que se llama El Edén, la represa Topocoro. Estos son panales prensados que nos permiten soluciones de vivienda. Es decir, una estructura modular prensada con un tratamiento muy sencillo, agua, vinagre, teniendo en cuenta, digamos, la época de poda, pero permitir estas soluciones a través de un trabajo de artesanías, de innovación, que seguramente este curso de artesanías del SENA con Sagen y Fundapaín, vamos a compartir con ustedes cómo esa adaptabilidad del pasto vetiver en el bosque seco tropical nos permite esas múltiples, esas variaciones funcionales, ambientales 100%, y el aporte de esa captación de CO2, como lo decía Rubén en algún conversatorio. Entonces estamos haciendo un ejercicio muy amigable con el ambiente, demostramos esa adaptabilidad, enseñamos a los artesanos, enseñamos el control de erosión, esa simbiosis, esas asociaciones con diferentes plantaciones, como lo hemos mencionado. Disculpe que le interrumpe, don Dime, Iván. María. En la gráfica anterior, usted cura el vetiver con agua y vinagre. Sí. ¿Para qué el vinagre? ¿Por qué vinagre? El vinagre surte el efecto como desinfectante, María, o sea, como inmunizar. Y nos hemos dado cuenta, digamos, cuando hemos estado haciendo las piezas artesanales, es decir, el tejido queda más manejable, más maleable. Entonces no corro el riesgo de que la fibra se me fracture, es decir, que se me quiebre. Y seguramente, pues las piezas que estamos trabajando, que ya hemos hecho
pues ejercicio en espiral, algunas canastas, algunas cosas que pues ya las vamos a presentar oportunamente, pero sí influye que se Gracias. haga ese ejercicio. Es decir, hacemos la poda, lo colocamos en un balde con agua y colocamos el vinagre. Y introducimos esa poda, ese material, de un día para otro, perfectamente unas 24 horas, y lo colocamos en un lugar a la sombra. Selecciono el material y empiezo pues a hacer el trabajo artesanal. Pero sí es una muy buena pregunta. En algunos sitios pues están utilizando o bien hacen a temperatura el agua, algunos trabajan con algunas clases de hipoclorito, pero por, digamos ya recomendación, trabajamos con el vinagre, pues hemos escogido vinagre blanco. Bueno, como toda investigación, nos lleva a unas conclusiones. En la teoría de lo que hemos estudiado, investigado, ese mismo arte que la misma red internacional nos propone y este trabajo que venimos adelantando desde Costa Rica, la unión de todos los países de Latinoamérica, la raíz en su profundidad con mediciones sobre 5 metros en terrenos aquí en diferentes partes del país, demostrado esa tensión de 75 megapascales. En algunas universidades también se han hecho ejercicios. El calibre, bien importante. En el trópico, a 78 metros sobre el nivel del mar, en mediciones 0.8 milímetros y a 2400 0.5 milímetros. En temperaturas, tiene una variabilidad, un rango muy amplio, desde 2400 con temperatura de 11 grados centígrados y en Barranca Bermeja 25, 30 en el momento del piloto. Importante la precipitación, es decir, la cantidad de lluvia, de agua, que seguramente es uno de los factores importantes que ofrece vetiver cuando hacemos la poda, el mulch, para colocar en el plato de los diferentes plantaciones que nosotros estamos asesorando a nuestros cultivadores, a nuestros agricultores. Un producto biológico 100%. En Pamplona, 784 milímetros. Y en Barranca Bermeja, 3768 milímetros anuales. Aquí tiene una gran variación. Y si nosotros analizamos, diríamos, en cierta análisis de la misma conclusión, tenemos una temperatura muy baja y esperaríamos que hubiese alta lluviosidad, ¿cierto? Alta precipitación. Como estoy cerca al Magdalena Medio, ese gran río de la Magdalena, que nace en el, digamos, en el sur, en el occidente del país, y atraviesa hacia la costa, se entrega hacia su vertiente, digamos, es el Océano Atlántico, con grandes caudales. Entonces, la influencia en el trópico, pues es bien interesante. En referencia al aroma de la raíz, de lograr ese contenido de sesquiterpenos, todo el tema antiviral, antifungui, es mucho más concentrado en 2400 metros sobre el nivel del mar
con unas características de suelo bien interesantes, un franco arenoso, y a 78 metros. Entonces, podemos concluir que puedo desarrollar un proyecto, definir, por ejemplo, 5 hectáreas de pasto vetiver en condiciones de 2.400 metros cuando voy a definir solo extracción de aceite esencial. Esa es una de las opciones para el aprovechamiento de que tengamos un excelente aceite esencial y seguramente el aprovechamiento también de los hidrolatos, que son, digamos, el producto principal del aceite esencial, y pudiéramos decir como un segundo producto el tema de los hidrolatos. Sabemos bien para el tema de todo lo que es la perfumería, todos los productos pues que bien conocemos, que existen en el mercado y que es una gran oportunidad para Colombia y pues para los países donde estamos trabajando nuestros proyectos con el pasto vetiver. Su desarrollo en el sistema digamos, foliar, ¿cierto? Cómo ese esqueje que nosotros sembramos, pues se va desarrollando y nos entrega ese adicional con el aprovechamiento de las variaciones climáticas, la fotosíntesis, y perfectamente podemos tener, digamos, de 20 a 30 esquejes. En el ejercicio de 2400, pues tenemos una longitud en su hoja. Logramos 1,50, 1,80 de longitud. Y en el trópico, es decir, a 78 metros, logramos mayor longitud de 2 a 2 metros con 50, digamos, dentro de las mediciones que hemos logrado hacer. Como conclusión y como análisis, en el clima frío, ¿cierto? En esas temperaturas de 11 grados, su crecimiento es más lento, pero nos entrega un adicional en el sistema radicular. Eso es bien importante, digamos, en el trabajo de investigación, la literatura, los ejercicios, esa adaptabilidad, y de igual forma reconocer que esta planta C4 sigue ofreciendo usos y beneficios para toda la comunidad ambiental. Don Iván, perdone que le interrumpe. Dime, Marieta. Otra pregunta, y yo puedo agregarle algo, dependiendo de las alturas. Usted dijo que se revisa la planta de algunas plagas o enfermedades. Por favor, ¿podría decir cuáles son? Esto lo preguntan de Bolivia, Rosario Cerezo. Y Muy yo le bien. agrego allí que si tienen las mismas enfermedades en las diferentes alturas o varían. No, por el contrario, cuando hago referencia es, digamos, a la no existencia de plagas y enfermedades en los dos pilotos, tanto a 78 metros sobre el nivel del mar y a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Con un seguimiento, si fuera algún insecto, algún gusano, algún hongo que pudiese afectar ese desarrollo fenológico de la planta. Al contrario, tiene beneficio, y esto es conocimiento de causa en diferentes situaciones de esa adaptabilidad, pues no solamente, digamos, a 2.400 y a 78, pues lo hemos hecho en diferentes pisos térmicos, y a hoy no hemos tenido, digamos, un reclamo, una queja de nuestros clientes que diga: usted hizo una transferencia de algún contaminante, de algún patógeno con su material o sus esquejes. No, al contrario, pues seguimos manteniendo un buen nombre como el propio vetiver aquí en la zona del nororiente colombiano.
Muchas gracias por Bueno, responder. con gusto. En cuanto a la hoja, pues sí podemos apreciar esa densidad de los estomas. La humedad relativa con sus variaciones, ese es uno de los aspectos y un reto cuando nosotros empezamos a trabajar con el pasto vetiver aquí en Barranca Bermeja. Primero, pues tenemos una refinería y no solamente, digamos, el tema de contaminación de algunos suelos o algunos espacios en el aire, sino por el contrario, las variaciones de esa misma humedad. Perfectamente en este momento estoy en 30 grados centígrados y mi humedad está en el 81%. Y estoy digamos, en mi casa. Seguramente el ejercicio de las plantas, pues ese comportamiento de esas variaciones, de esas condiciones climáticas, hace interesante esa misma adaptabilidad en los suelos del bosque secotropical y seguramente los ejercicios que pues ya hemos hecho en temas hidropónicos, en balsas, en lagos, lagunas, en algunos, digamos, lagos, reservorios o jagüeyes para conservación, preservación del preciado líquido. Bueno, para nosotros es bien conocido que como una planta C4, ese potencial, permítame utilizar el nombre de la fotosíntesis, ese carbono diferencial del C3 a la C4, que le permite que tenga una excelente captura de CO2 atmosférico. Sabemos, pues, y ya lo hablábamos, del tema de la reproducción asexual. En principio por esqueje, y ya en una planta madura, cuando identificamos, digamos, el desarrollo foliar, la formación de los tallos, entonces las diferentes, digamos, los cortes, las yemas, yo los ubico, voy cortando, voy a hidropónico y después los paso al suelo. Es bien importante el tema de las sales, la salinidad en los diferentes suelos. El sodio, digamos, como esas afectaciones, digamos, esos parámetros, la misma acidez, este pH que nosotros encontramos en los suelos, pero esa tolerancia que tiene y seguramente pues ya queda demostrado inclusive en el tema de los metales pesados. Pero sí es bien importante como conclusión de lo que existe en el arte, las diferentes aplicaciones y esa adaptabilidad. En el caso, por ejemplo, de la tolerancia, llámense un aluminio, un níquel, un arsénico, un manganeso, mercurio inclusive, tanto en suelo como en agua. Y es lo que hace interesante, pues no solo, digamos, al trabajo de investigación, sino por el contrario, la planta con esas características especiales de ser C4. Esas bondades que seguramente pues nosotros que estamos en la cotidianidad con las aplicaciones de vetiver, crisocogon, cisanoide, pues vamos a ir descubriendo. Rubén nos hablaba del tema tan importante a nivel mundial en este momento sobre ese potencial de biomasa que tiene vetiver. El poder calorífico está analizado, evaluado y calculado de 4.444 kilocalorías. Eso no lo ofrece otra gramínea, por ejemplo, el bagazo de la caña, el mismo maíz, sino por el contrario, es representativo y es una aplicación para todo el tema en referencia a calderas. Es un gran aporte de la biomasa, estamos hablando de 120 toneladas por hectárea al año, organizando, digamos, cortes muy bien programados, que siempre tengamos biomasa
y definir, hacer un trabajo de investigación, qué tipo de caldera tiene, pues en este caso nuestro cliente, y definir si se trabaja, digamos, en fardo, si se trabaja, digamos, en pellets, pero tenemos en nuestras manos, en este caso, pues, para la gran preocupación de las energías renovables, limpias, en este caso, por ejemplo, el trabajo del carbón, ¿cómo podemos reemplazar esas cantidades en la biomasa y el aprovechamiento de ese potencial de la biomasa del pasto vetío? Entonces tenemos una gran oportunidad y hacemos énfasis en esa misma adaptabilidad con los buenos usos y beneficios que nos sigue demostrando en su buen manejo el pasto vetío. Bueno, aquí Perdone que le estoy con... interrumpe nuevamente. Aquí Dime, pregunta María. el señor de Ecuador, Jorge Alberto Peñalosa. Si podría explicar por qué las precipitaciones en bosque seco tropical a 78 metros sobre el nivel del mar son mayores a la zona de 2400. Acá en nuestro país, Ecuador, es al revés, mayores precipitaciones a mayor altura y en bosque seco tropical están alrededor de 600 a 800 anual. Bueno, dentro de la referencia y tuve la oportunidad de hacer mi práctica profesional en cultivos de palma. La palma es exigente en la cantidad de agua para el llenado de fruto y ha ayudado pues, el aporte que se hace con los fertilizantes. La ubicación de Colombia dentro de su estrategia, esa misma ubicación, pues tiene la influencia de dos océanos. Nosotros tenemos pues, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Eso hace, digamos, un aporte, digamos, en cuanto a la cantidad de lluvias, ¿sí? El nivel pluviométrico que se ve reflejado y sobre todo en esta zona y seguramente la cercanía con el gran río de la Magdalena. Este es un gran río, como les comentaba, perfectamente podemos decir atraviesa todo el país desde el suroccidente y entrega sus aguas en el océano Atlántico. Nosotros estamos ubicados pues a la margen derecha del río Magdalena, ¿sí? En el nororiente de Colombia, en el departamento de Santander. Entonces ese, digamos, es el contraste que tenemos con esa influencia climática que es bien típica. Por ejemplo, nosotros aquí el principal cultivo en el departamento de Santander es la palma de aceite. Tenemos grandes plantaciones, son cantidades de hectáreas, podemos hablar de miles de hectáreas. Hacemos el proceso del cultivo y también hacemos el proceso de extracción. Entonces ese, digamos, es un cultivo muy típico del departamento de Santander. De igual forma, pues tenemos otro tipo de cultivos, tenemos cítricos, tenemos inclusive caucho, y ahí tenemos un potencial y seguramente que es una ganancia para el cultivador, para el agricultor. Es una gran ventaja, pero hay algunos cultivos que obviamente pues merece, digamos, esa regulación del desarrollo fenológico de la planta. Muchas gracias. Bueno, aquí es una evidencia. Esta es una familia de artesanos en el municipio de Puerto Wilches, que les comentaba, le llevamos el material embolsado, se les enseñó la implantación,
Y los resultados son evidentes en la parte inferior izquierda, el crecimiento y el aprovechamiento para elaboración de artesanía. Una familia de artesanos que viven una invasión y hoy por hoy ya tienen ingresos, elaboran sombreros, manillas, sandalias, chancletas. Ha permitido generar y conocer una nueva opción con una fibra vegetal totalmente natural, libre de síntesis química, totalmente orgánica, que ofrece un producto para el turista, para los visitantes de este bello municipio. Entonces las señoras se dedican a la siembra, el trabajo de la fibra y ejercicios de tejer, cestería y lo más interesante, pues ya la generación del cash, del dinero, en contraprestación a esas bellas obras que están trabajando. Bueno, en cuanto a los reconocimientos que ha recibido el profe Betiber, el año pasado presenté el proyecto del profe Betiber, es decir, como un egresado del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el Centro Industrial de Desarrollo en el departamento de Santander, impacta en sus comunidades, en la parte social, ambiental, económica, con pequeños proyectos productivos. Soy reconocido como, soy orgullo SENA de esta gran institución para Colombia y que seguramente en algún tiempo también hizo trabajos con el SINA en Venezuela. Mi profe Betiber hoy por hoy pues ya tiene reconocimiento, es una marca. Nos hemos presentado en la red colombiana de semilleros de investigación, en la red Colsi, con Colciencias, con Pecámaras y siempre conectado con la red internacional de Betiber. He presentado mis trabajos en diferentes concursos. Ahora pues que hubo la 7ª conferencia internacional, envié mi trabajo de investigación, envié también el video y de igual forma compartiendo con diferentes comunidades que se hace desde el nororiente colombiano con esta maravillosa planta como es el pasto vetiver. Algunas de las referencias bibliográficas en las cuales nos apoyamos para la investigación, la construcción del arte. Y como les comento, la investigación no concluye, sino por el contrario, tiene unas bases en las pruebas pilotos, es decir, el trabajo en campo, en sitio, pues vamos encontrando otros usos, beneficios y vamos potencializando la magnitud que nos ofrece como una solución ambiental el pasto vetiver Chrysophogon cisanol. Ese es el trabajo que quería compartir con todos ustedes. Acá les ilustro sobre Don mi Iván, el señor Claudio Rubén se ha comunicado por escrito y dice, tengo unas inquietudes, como son la tolerancia en el sistema radicular de algunas plagas según estudios, como son Fusarium, que si es accesible al vetiver y hay que tener cuidado con eso. Bueno, en el piloto, ¿cierto? Siendo muy puntual, no hubo presencia de ningún tipo de plaga y enfermedad. La visita al sitio, al trabajo de campo, por ejemplo, en el ejercicio de 2.400 metros,
Estuve hace 3 meses. Estamos precisamente esta semana haciendo un trabajo de mantenimiento. Y el análisis de la observación nos permite que no hay ningún tipo de plaga o enfermedad que afecte, teniendo en cuenta el tema de temperatura, la misma altitud. Y acá en el bosque seco tropical no he encontrado afectaciones, al contrario, cuando hacemos la implantación en los diferentes proyectos, garantizamos la adaptabilidad y el potencial, el porcentaje de siembra en un 95%. Y le entregamos un excelente material para que el proyecto llegue a feliz término. Muchas gracias, don Iván. ¿Tendríamos alguna otra pregunta o comentario? Aquí veo, dice el señor Claudio. Según estudios hechos al sistema radicular, encontramos muchos microorganismos positivos como el Trichoderma, Aspergillus, sp, Aspergillus niger, Penicillium sp y el Rispus sp. Bueno, en el sistema radicular, pues me adelanto al trabajo de investigación que estamos haciendo en Palma, con el apoyo de un ingeniero agrónomo. Establecimos 10 esquejes por palma en una plantación de 10 años, es decir, palma ya madura, que tienen un muy buen índice de cosecha, con un muy buen fruto. Los sembramos a distancia de 2 metros sobre el plato de la palma. Se hace la siembra y con el desarrollo de sus raíces, lograr captar macronutrientes, micronutrientes en el subsuelo. A profundidad, hoy por hoy, podemos estar hablando de una profundidad de 1,50 m, inclusive casi los 2 metros, después de un año del avance de esta prueba piloto. En el ejercicio, en el reconocimiento de ese sistema radicular de los azúcares, hace transferencia al sistema de raíces en terciarias y cuaternarias de la palma. El aprovechamiento en las podas como mulch, pues nos ha permitido conservar y mantener unas condiciones de humedad especial para el cultivo de la palma. Como les comentaba, pues el elevado índice de lluvias, pluviometría aquí en la zona es muy alto, pero esos controles y pues con la poda inclusive de las hojas de la palma y ahora con este ejercicio que estamos haciendo en el plato, esa poda de vetiver pues nos ha permitido una recuperación de la materia orgánica. Obedece y nos permite, digamos, ese mismo aprovechamiento de su sistema radicular con esa transferencia, esa entrega inteligentemente de las raíces del pasto vetiver con las raíces de la palma. Entonces, aquí tenemos otro trabajo interesante, atrevidos en cierta forma, de innovar, de proponer en beneficio de nuestros cultivadores, nuestros agricultores en diversos cultivos, en este caso de la región de
y el departamento de Santander. Muchas gracias, don Iván. El señor Claudio, Con lástima gusto. no tener audio en el momento, pero que hubiera gustado Sí, intervenir porque él está algo avanzado en este tema. sí, claro. Desde Ecuador, José Menéndez, ¿cuál es su experiencia en el uso del follaje incorporándolo en alimento balanceado para aves, cerdos y vacas? Es decir, para engorde. ¿Considera que incorpora elementos adicionales que pueda diferenciar en la dieta? Excelente pregunta. En pruebas prácticas en piloto, tengo experiencia con pollos de engorde, gallinas de engorde y camuros. En análisis a través de alguna institución de educación superior, logramos estar entre el 15 y el 18% del aporte de proteína vegetal. Es algo importante como complemento a ese balance de forrajes y de alimentos. El apoyo de un médico veterinario y zootecnista en cuanto a las dietas y el balance y a la edad, ¿cierto?, de los comienzos, digamos, en el caso de pollo de engorde, de gallinas, seguramente en el tema de los cerdos, de los lechones hizo avance de complemento hacia alimentos, pues que aún se considera necesario el aporte de los concentrados. Entonces estamos, digamos, en ese trabajo a poder proponer dietas balanceadas, especialmente pues para carne en doble propósito, carne y leche, el ganado, y seguramente el sector porcino. Pero sí es interesante como complemento el follaje, el forraje del pasto vetiver, especialmente, digamos, en el sector productivo, en proyectos productivos de aves y de gallinas. Pero sí hace un muy buen aporte nutricional y es muy apetecido por las aves y en este caso pues también de los camuros. Muchas gracias, don Iván. Con Marieta, gusto, Manuel. Diga. don Claudio me mandó un archivo con un análisis microbiológico de suelo y raíz, que no puedo compartirlo en el chat, pero podría compartirlo en la lista de distribución. Si don Iván deja de compartir la pantalla, tal vez intento yo compartirlo brevemente. Y después me escriben los que estén interesados y se los comparto, porque en el chat no me está dejando compartirlo. Perfecto. Es un resultado de control de ¿cómo se llama? De resultado de análisis microbiológico del suelo y la raíz. Y en cuanto a hongos, vean los que están: tricodermas, Aspergillus, Aspergillus niger, Penicillium, Rhizopus fusarium. Y en cuanto a bacterias, sí, don Claudio, él lo que dijo es que qué lástima que no podía intervenir por su micrófono, porque sí han estado haciendo estas pruebas de campo a nivel de laboratorios. Entonces vean las bacterias: Bacillus gam, Micrococcus gam, Bacillus, que no sé qué, Lactobacillus, y etcétera. Entonces, los que estén interesados me escriben. Ya voy a escribir en el chat mi WhatsApp y con gusto se los comparto. Ya. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias.
Sí será compartida. Es don Rafael. Ya puede comunicarse con Yorleni, o Yorleni estará pendiente de esto. Bueno, creo que ha sido una noche muy nutritiva para todos y bastante interesante. No veo ningún otro comentario y creo que podemos cerrar esta sesión. Les agradecemos a todos los que están participando y a los que están presentes por tomarse su tiempo en acompañarnos y compartir sus conocimientos. A don Iván, gracias por tan interesante exposición. Gracias a ti, Marieta. Solo me queda decirles que nos vemos el último miércoles del mes de julio en el 7º conversatorio. De acuerdo. Muy Bueno, buenas noches a Marieta, todos. Yorleni, a todo el equipo de trabajo, de arriesgados, de emprendedores, innovadores con el sistema Vetiver a nivel latinoamericano. Gracias, muchas gracias y muchas bendiciones. Que sigamos Igual para prosperando todos. con Vetiver. Gracias. Buenas noches.